Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el periodista Pablo Espinosa sobre su último libro, El Canto de la Aeda, un homenaje al escritor, luchador social, poeta Carlos Montemayor. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos en la Contracorriente, qué bueno que nos acompañan esta noche y está con nosotros el periodista Pablo Espinosa. Él es jefe de la sección de cultura del periódico La Jornada, un gran conocedor de la escena cultural de México, un melómano consagrado, veracruzano de nacimiento y un gran conocedor de la obra del maestro Carlos Montemayor. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un placer, es un honor estar aquí. El Canto de la Aeda es tu último libro. Comencemos por un pequeño ejercicio. Aeda, ¿qué significa Aeda? ¿Por qué titular así a tu libro? Bueno, porque es una lección de las muchas que recibí de mi maestro, Carlos Montemayor. El Aeda es el poeta en la antigua Grecia. Aeda viene del verbo cantar. El poema en la antigua Grecia el poeta primero es el hacedor, el poema es lo hecho. El Aeda cantaba su poesía, la bailaba, celebraba de esa manera las entonaciones, las aliteraciones, las dimensiones de las sílabas, las cadencias, era un todo la poesía. Como lo ha sido siempre, pero bueno, después surge la imprenta, se inventa la imprenta y el Aeda enmudece, es decir, la poesía se deja de cantar, la poesía se lee ahora con una voz interior y Carlos, para mí, entre los muchos títulos que ostenta, de escritor, luchador social, maestro, etcétera, para mí el principal es poeta. Para mí Carlos Montemayor es un poeta, es uno de los motivos que me llevó a escribir este libro. No lo hago de una manera tan explícita, no quiero decir, quiero reivindicar al poeta. Eso con el tiempo se decantará, pero para mí su obra máxima es la poesía, que es la hermana gemela de la música. A la que él dedicó muchísimo tiempo y era una de sus pasiones. Ocupaciones, porque formaba parte de su trabajo como escritor. En su estudio, en su casa, Carlos era muy disciplinado, muy tenaz, y ya al anochecer, algunos lo hacen para escaparse, él para trasladarse, practicaba el canto, escuchaba música, como una forma de vida, como una manera de entender el mundo. El libro está calientito, Pablo, acaba de salir. ¿Cómo nace la iniciativa de editarlo? Finalmente, ¿quién lo produce? Bueno, yo, como muchas personas cercanas a Carlos, me quedé con muchos pendientes, nos quedamos con muchos pendientes. Entre ellos, bueno, yo me convertí en el presentador oficial de sus discos, grabó 5 discos. 5 discos grabó, no solo de María Greber. No, el primero fue El Último Romántico, el segundo fue Canciones Napolitanas e Italianas, que es el que más me gusta a mí, el tercero fue María Greber, el cuarto fueron consecutivos, casi al mismo tiempo, Cantos Mexicanos, y el último, Zarzuela y Cantos de España.
¿Y tú los presentaste esos Yo 5 presenté discos? los primeros 3. Ajá. Y bueno, estuve en casa de Carlos mientras los preparaban él y su pianista Antonio Bravo, donde tallereaban, donde hablábamos de esa música y en general de música y después de muchas otras cosas. Y mi idea central también, después de la poesía y de los pendientes, es que se trata de un ejemplo de algo más que un prócer, una persona a quien las nuevas generaciones pueden seguir. Estamos en un cambio en una transición, un cambio de era en que los grandes maestros se están yendo, terminan su ciclo vital, hay una falta de relevo generacional, y bueno, el trabajo que legó Carlos es multifacético, es muy abierto, y un joven puede querer ser poeta, puede querer ser lingüista, quiere muchas cosas, pero sobre todo la gran lección es la coherencia en cada uno de estos territorios. O sea, en una época en donde lo que priva son las socialités, los talk shows, personajes como Paris Hilton o las Kardashian, o jugadores de fútbol, o estrellas, digo, las estrellas por lo menos actúan, las otras no, ¿verdad? Tú dices, Carlos Montemayor es un ejemplo de integridad que puede servir a los jóvenes para tener elementos de identificación. Entiendo que eso es lo que nos planteas. Porque es muy atractiva su personalidad. Carlos fue un gran erudito, pero fue una persona normal, muy divertida, muy generosa, con un gran sentido del humor, y un joven se puede sentir identificado en querer ser como Carlos Montemayor, por supuesto. Esa es la idea. Y está aquí vertido, yo me concentro en el trabajo como músico, pero muchas cosas que platicamos, que vivimos juntos. Pero el libro es una narración de tu relación con él, en parte, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, los comentarios que haces sobre el sonido de las nubes, el sonido de los pájaros cantando. ¿Así era la relación entre Montemayor y tú, Pablo? Sí, efectivamente, y creo que a mí me pareció digno de ser compartido, porque no es un anecdotario, sino yo les comparto a mi maestro. Hay una serie de tradiciones escolásticas perdidas que siguen siendo atractivas, como por ejemplo, nosotros caminábamos y charlábamos. Caminando. Al estilo griego. Exactamente. Así recibí las mejores lecciones de Sócrates Carlos. Con sus alumnos. Exactamente. Esa es la idea, caminar con Carlos. Aunque Carlos no esté físicamente, uno puede caminar en el sentido de avanzar. Muchísimas grandes lecciones. Él desarrollaba muchas ideas o platicábamos mucho acerca de muchas ideas. Por ejemplo, este gran sistema de vasos comunicantes que existe y que conecta las luchas sociales con el canto, con la ópera, con la poesía, con la narrativa, con cosas insospechadas. Su motor para todo este sistema de vasos comunicantes era la lucha social, la justicia social que él definía o unificaba con la palabra plenitud. ¿De dónde viene Carlos Montemayor, Pablo? Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua. Para él, Parral es la antigua Grecia, tanto geográficamente como de manera metafísica. ¿Por qué eso? ¿Qué asociación? Pues estamos hablando de un lugar que no es un vergel necesariamente, ¿no? Es metafórico y metafísico el asunto, por los senderos del conocimiento. Él ponía en este sistema de vasos comunicantes Grecia y Parral como un camino, como una vía láctea, como una manera de caminar. Y era muy divertida esa obsesión de Carlos, porque constantemente aludía a su Parral, que era su antigua Grecia. Y en Parral se formó de Parral se trasladó a la ciudad de Chihuahua a estudiar la universidad. ¿Viene de una familia acomodada? ¿Viene de una familia clase media? Sí, una familia normal.
Básicamente de origen rural. Sí, de ciudad en un pequeña. estado ganadero, minero. Minero. ¿No? Él está muy marcado por la vida. Definitivamente. Ahí está el sistema mina. de vasos comunicantes, los túneles, lo subterráneo. Los vasos comunicantes están bajo tierra y emerge. Y él decía, uno puede solamente respirar plenamente a la luz del día, a campo abierto, cuando sale de los túneles, cuando emerge de la tierra. Es una metáfora, inspirada en la realidad minera. Sí, y la música la conoció de un minero que me decía con esa misma expresión de asombro de cuando niño joven conoció a su primer maestro de música, un minero que tomaba la guitarra y sus manos toscas, sus uñas crecidas llenas de mugre, y me decía, a mí me resultaba impresionante cómo de esas manos toscas llenas de mugre y feas nacía la belleza. La belleza en forma de música. Exactamente, exactamente. Entonces él nace en Parral y se dirige después a la ciudad de Chihuahua. ¿Más o menos a qué edad, Pablo? A la edad en que estudia la universidad, que tendrá unos 18 años. Pero ahí viene la gran impronta de Carlos Montemayor. Después de la Universidad de Chihuahua se traslada a la Ciudad de México a estudiar abogacía a regañadientes, por lo típico del que el padre no quiere que el hijo estudie una carrera que lo haga un bueno para nada. Él quería estudiar letras, cosa que finalmente hizo después de cumplir con el protocolo de estudiar abogacía, pero estando en México, lee y ve en la prensa manipulada, los rostros y los cuerpos masacrados de sus compañeros universitarios de Chihuahua. Estamos hablando 1965, el asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre. Exactamente. Estos casi muchachos 50 buenos, años de distancia. Estos muchachos estudiosos, estos muchachos brillantes. Ahí a Carlos y a mí nos unía muchas cosas, porque yo en Córdoba, Veracruz, también, Carlos era mayor que yo, mis compañeros de generaciones más adelante, igual, hijos de familias de ganaderos, de mucho dinero, las mentes más brillantes de pronto desaparecieron, se volvieron clandestinos, se hicieron guerrilleros y de pronto los veías en las fotografías acusados de robavacas. Dos geografías, un encuentro generacional. ¿Qué te parece, Pablo, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos en muy breves instantes para seguir conversando sobre el maestro Carlos Montemayor.
morir. Ya de vuelta en la Contracorriente, conversando con el periodista Pablo Espinosa sobre su último libro, El Canto de la Eda, un homenaje al maestro Carlos Montemayor, y acabamos de escuchar ahora a él en su papel de tenor. Pablo, ¿dónde fue esta interpretación de Montemayor? Fue una de la presentación de uno de sus discos, y fue una pieza de regalo. Malía se convirtió en la pieza favorita no solo de Carlos, sino de el círculo, el entorno y el público, porque invariablemente había lágrimas al final, porque la interpretaba de una manera realmente notable. Nos estabas contando de él, ahora regresamos a su función de tenor, ¿verdad? Pero nos estabas platicando que estudia en la Universidad de Chihuahua y se traslada para hacer la carrera de leyes en la Ciudad de México, y ahí se entera que sus compañeros habían sido asesinados en el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. ¿Qué hace Montemayor en México? Me refiero en la Ciudad de México como tal, además de estudiar. Pues un estudiante de provincia, yo también fui un estudiante de provincia en la universidad, te comes el mundo a puños, porque en provincia no tienes todos los elementos que tu curiosidad te amerita. Entonces, por ejemplo, en la clase de Castellanos V, todos guardaban un solemne silencio y atención, y Carlos se la pasaba cuchicheando a sus compañeros. Oye, mira, acabo de escribir este cuento, ¿por qué no lo lees? No, cállate, que está hablando el maestro Castellanos V. No, pero léelo, por favor, quiero tu opinión. Lo suyo no era la abogacía, por supuesto, era una imposición de su padre, o una condición, o pactó con eso, pero lo suyo era las letras, y después de esa experiencia impactante de ver a sus compañeros masacrados, consolidó todo lo que desde su infancia venía, porque ya en Chihuahua había visto nacer ese movimiento, las invasiones, los movimientos de resistencia campesina, y todo el movimiento que se extendía hasta Sonora. Eso ya determinó lo que escribía. De ahí salió la gran literatura de Carlos. Pero él comienza sobre todo haciendo poesía. Sí, básicamente él es poeta. Fue una condición que mantuvo durante toda su producción, y bueno, pues la poesía no brilla. La poesía junto a una novela, y una novela como que habla sobre la guerrilla, no puede competir en términos de impacto en los lectores. La poesía es más de largo alcance. Una poesía en parte inspirada en la tradición griega. Totalmente, en la tradición clásica, la formación, y ahí Carlos agradecía haber estudiado abogacía porque le dio herramientas, que es latín, el griego, y bueno, su propia condición de autodidacta lo llevó a dominar una serie de lenguas que lo acercaron a una gran tradición clásica, que es otro ejemplo para los jóvenes, porque se supone que eso ya no sirve. Es la gran herramienta para un hacedor. Bueno, él tenía el don de las lenguas, ¿no? Sí, definitivamente, y las lenguas son el oído, porque él tenía el don de la música. La música es fundamentalmente el oído, el escuchar. La foto que tenemos aquí es una foto de él en la casa de Constantino Cavafis en Grecia, ¿no? Nada menos, sí. Él fue traductor de Cavafis, sí, también, ¿no? Como sí, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas. ¿No? El gran poeta griego, autor de Los Bárbaros, ¿no? Esperando a los bárbaros, y entre otras muchas cosas, ¿no? Sí. Él tenía muy presente esa tradición
grecolatina, como nos has Exactamente, contado. desde los antiguos hasta los contemporáneos, hasta los modernos, como Cavafis. Y les mantenía una actitud reverencial hacia ellos. Sí, y eso le permitía ir al otro extremo. Por ejemplo, su contacto con la poesía china. Que también fue un conocedor de la poesía profundísimo, china. Traductor, gran conocedor de la poesía italiana, de muchos ámbitos que hacen de su propia poesía algo muy singular, muy original, muy fresco. La poesía de Carlos tiene mucho de narrativa, pero tiene mucho de luz, es muy iluminadora. Parece narrar una situación cotidiana, pero en realidad nos está ubicando en el ámbito más puro de lo poético. Él fue también un gran conocedor de la poesía indígena. Definitivamente. Ahí otra vez la música. Y de hecho, cuando... La foto, perdón, que tenemos en la pantalla es de él, Pablo. En su laboratorio de ideas, en su casa, en su laboratorio de ideas. Sí. Ahí es donde él... Ahí es donde sucedió juraba. todo. Ahí ocurrió todo. Con su máquina. Sí, ahí ocurrió todo. Pero él escribía con pluma, básicamente, sí, ¿no? Sí. Y luego lo mecanografiaba, sí. ¿Él mismo mecanografiaba o tenía un asistente? Que era quien le ayudaba en sí. la mecanografía. Sí, su secretaria. O sea, pensaba con la tinta, sí, no con el sonido de la tecla, y menos de la computadora ahora, ¿verdad? Ya eso fue lo último, sí. Pero entonces nos contabas de las lenguas indígenas. De las lenguas indígenas. Otra vez la música. Un ejemplo, una de sus grandes pasiones y especialidades más profundas es la lengua maya. Uh-huh. Buscó la colaboración de un compositor, Francisco Núñez, gran amigo suyo, le envió una grabación de un largo rezo maya. Uh-huh. Francisco le ayudó a desentrañar las claves, bueno, que es una escala pentafónica, y todo lo demás ya lo sabía Carlos. Uh-huh. Carlos desde la filología, uh-huh, desde la lingüística, Francisco desde el sonido, desde la música, y eso le hizo hacerse el gran maestro de la lengua maya, a tal punto que en Mérida, cuando recitaba algo en maya, algún poema, los maestros le gritaban: «¡Qué bien hablas maya, Carlos!». En 2001, cuando los zapatistas vinieron a la Ciudad de México, y hubo una reunión con varios intelectuales, él, por supuesto, incluido, Manuel Vázquez Montalbán, estaba Ignacio Ramonet, etcétera, etcétera. Cuando él comenzó a hablar con la comandancia, comenzó hablando precisamente en maya, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Era un idioma que manejaba, que conocía. Que le apasionaba y era su orgullo dominarlo. Y los escritores indígenas le tenían hacia él una actitud reverencial en muchos sentidos, ¿no? Porque él se hizo uno más. Uno de ellos. Uno de ellos, efectivamente. Aprendió de ellos. Compartió con ellos lo que él sabía y les proporcionó. El conocimiento para Carlos era herramientas, sencillamente compartía las herramientas, pero él se acercaba con una actitud reverencial, a su vez, a los grandes escritores de lenguas indígenas, a aprender de ellos. A la poeta Natalia Toledo, sí, a Natalio Hernández, incluso tradujo algunas cosas de ellos luego al inglés y cosas así, ¿no? Sí, cosas de Natalia, por ejemplo, sí, que decía Natalia que se percataba de que había errores sin conocer el original. Estamos aquí viendo, no sé si alcanzas a reconocer la foto aquí a la distancia, Pablo. Ahí está el maestro también con los escritores indígenas, precisamente. Sí, la foto de abajo. Es la foto. Y la foto de arriba es Chihuahua. Es Chihuahua. Sí. Entonces, hay una relación de ida y vuelta entre los escritores indígenas mexicanos vivos y Montemayor. No, sí, hay una actitud del maestro que... O el colonizador, o el investigador, el que extrae el conocimiento y lo publica y se alza el cuello.
No, ahí es una relación recíproca de iguales que él mantuvo. Efectivamente. ¿No? Y él acaba escribiendo un libro sobre los pueblos indios en México, ya no solo sobre literatura, sino también sobre los pueblos indígenas, su constitución, sus luchas, etcétera, etcétera. Sí, también estos 2 tomos de una trilogía con Donald Frischman, Los hombres verdaderos, que es una antología de poesía en lenguas indígenas, y el segundo tomo una antología de obras dramáticas. O sea, teatro. Es un gran conocedor del mundo indio. Absolutamente. ¿Y su relación con este mundo indio dónde comienza? ¿Con los rarámuris en Chihuahua? Sí, desde Chihuahua. Carlos es la infancia en Parral. Bueno. Todo eso lo marcó, sí. Pablo, regresando a esta cronología de la que nos vamos saltando para volver a regresar. Él comienza entonces haciendo poesía ya en la Ciudad de México. ¿Y cómo sigue su desarrollo en el mundo de las letras? ¿Él estudia literatura después de estudiar Derecho o es un autodidacta, digamos, como sí, tiene tantas estudios otras cosas en la literatura, vida? Por supuesto, pero como lo suyo es el conocimiento como herramienta, es un gran autodidacta. El contacto con otros maestros, a su vez, él siempre buscó a los maestros que le podían dotar de lo que él necesitaba, y así enriqueció todo su... O sea, nos estás hablando de que más que de una relación académica, curricular, clásica, su enseñanza viene del contacto con los que saben. Efectivamente. Y a los que él reconoce como sus maestros. Así es, como Ali Chumacero, entre otros. Ali Chumacero. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí en este momento y vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros en esta conversación con Pablo Espinosa. Volvemos en muy breves instantes. Hola, soy Alexa Pauls. Soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. En esta 9ª edición del certamen convocamos con el tema Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. El premio está abierto para diferentes medios de comunicación, como televisión, radio, prensa escrita, fotografías y caricaturas. Te invito a revisar las bases en la página web, que es www.papwr.org. La fecha del cierre de la convocatoria es el 1 de octubre de este año. Anímate a postular. Gracias. Ya regresamos aquí a Contracorriente, estamos conversando con el periodista Pablo Espinosa. Pablo, Carlos Montemayor escribió ampliamente sobre la guerrilla mexicana. Es mi opinión personal, pero él me parece que es el autor de la más importante novela sobre el movimiento armado en México, Guerra en el Paraíso. Una historia espectacular, ¿no? Ninguna otra de las novelas que se ha producido sobre ese tema, me parece, le llega ni a lo más lejos, ¿no? Por más que luego nos quieran vender algunos
tomotes y tabiques como si fueran la gran novela. Esa es la gran novela. Pero no solamente escribió sobre eso, escribió sobre el asalto al Cuartel Madera, ¿no? Una trilogía, Sí. ¿no? Escribió sobre el mundo de los servicios secretos y de la policía, etcétera, etcétera, en un libro que acabó siendo exitosísimo en Italia, por ejemplo, ¿no? Probablemente más leído y más reconocido que en el mismo México. Tú dices, esto viene de su relación con sus compañeros de generación que se metieron al movimiento armado y murieron en esa lucha, o cómo es que nace, digamos, ese interés por contarnos de su parte, esa parte de la historia mexicana. Está en su naturaleza, es parte de él es eso. Otro punto de confluencia, cuando platicábamos del asunto, yo le decía, mira, encuentro, a pesar de la distancia generacional, mucha similitud, porque en Córdoba, cuando hablábamos de nuestros compañeros guerrilleros, que se hicieron guerrilleros y que los masacraron, así como le pasó a Carlos, un amigo mío y yo platicábamos y decíamos, oye, pero es que tú y yo pudimos habernos ido al monte y tomar un fusil, porque somos estudiantes destacados, porque tenemos estas ideas de justicia social, estos anhelos. Carlos pensaba lo mismo. Y tanto mi amigo y yo como Carlos decíamos, nuestro lugar está aquí, está en otro lugar. Los libros de Carlos Montemayor son fusiles de lo más efectivos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Guerra en el Paraíso es la novela, no hay otra, no conozco otra, lo demás es marketing. Y es la novela porque está escrita por un gran escritor, por un gran conocedor del lenguaje. Pero más que nada porque nace de su naturaleza, es su historia. Es Carlos guerrillero, sin serlo. Es Carlos porque conoce desde Parral a los mineros, a los campesinos despojados, porque el anhelo de justicia social está en su ser, y porque él, cuando ve a sus compañeros retratados en los periódicos y tergiversada la historia, lo vive como él, uno de ellos, pero él no está masacrado, y él enfrenta la tergiversación de la historia y cuenta la historia, y cuenta las historias. Esta producción y su misma congruencia le valió que representantes de los movimientos armados en México, pero también en lugares como Guatemala, ¿no? Rodrigo Asturias, por ejemplo, Colombia, etcétera, etcétera, vieran en él un interlocutor natural, ¿no? Él participó en distintos procesos de mediación. Exactamente. Por ejemplo, al final de su vida, en la comisión que se estableció para buscar a los dos dirigentes del EPR detenidos, desaparecidos, ¿no? Sí. Y formar parte de esa comisión junto con Samuel Ruiz, en fin, ¿no? Exactamente. Había esa confianza por parte de ellos hacia él, ¿no? Exactamente. Sí, es esta coherencia que, así como con los escritores indígenas, con la guerrilla, con los luchadores sociales, Carlos se acerca a ellos no como el erudito, como el gran escritor, sino como uno de ellos, uno más. ¿Qué personalidad más interesante, ¿no? Un hombre que conoce el mundo de la cultura universal a profundidad como él, y al mismo tiempo que tiene los pies puestos en el mundo de la cultura popular, ¿no? Tenemos ahí la foto precisamente con algunos de los precursores del movimiento de Madera, ¿no? Exactamente. Salvador Gaitán, Álvaro Ríos, ¿no? Álvaro Ríos fue el dirigente campesino en la historia de este país que más tierras tomó, ¿no? Sí. Tú hablabas hace un momento de cómo este movimiento en Chihuahua tenía raíces desde Sonora. Exactamente. ¿No? Sí, todo Álvaro Ríos venía precisamente de ahí, ¿no? Exactamente. Del movimiento de Jacinto López, ¿no? Durango. Ahí está Carlos también con el Tatic Samuel, ¿no? Exactamente, y la gran sonrisa de ambos, que habla, es una foto muy bella, muy elocuente. Feliz, ya don Samuel ya tenía algunos años caminando, ¿no? Así es. Y estuvieron juntos en este proceso de construcción de
un espacio de interlocución para el conflicto con el Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, Pablo, platicamos de esta personalidad que es un erudito, pero al mismo tiempo es un gran conocedor de la música popular, es un poeta que escribe trabajos periodísticos de primer orden, una personalidad multifacética, la que tú trataste con intensidad, ¿no? Sí, fue un gran privilegio. Efectivamente, Carlos fue un gran gozador. Un gran gozador. Sí. A ver, ¿nos cuentas qué quiere decir eso? ¿Nos explicas? Por ejemplo, una vez platicando en su casa, ve el reloj y me dice, ya, espérate unos minutos porque está por llegar Alicho Macero. Alicho Macero, el gran poeta, el corrector de estilo, el obrero de la palabra, otro gran gozador, verlos juntos, con carne, con comida, con whisky, era verdaderamente la vida tal cual. Estos grandes eruditos, estos grandes conocedores de la cultura clásica, diciendo cosas como, llega Ali y dice, oye Carlos, es que anoche tomamos demasiado whisky y hoy amanecí muy crudo y desperté en la cama y de pronto volteo y veo unas nalgas y de pronto digo, por favor Diosito, que sean de mujer, Sí, Carlos, ese era Alicho Macero, ¿no? Ese era Alicho Macero y ese era Carlos Montemayor. Ajá. Carlos reía de una manera muy, muy deliciosa. Compartían conceptos como del propio Alicho Macero que decía, y ese fue el gran secreto de la longevidad gozadora de Ali, que la tristeza es para los pendejos. Así decían, la tristeza es para los pendejos. Y él lo ejercía, él siempre estaba de buenas, él siempre estaba de buen humor y siempre hacía esos chistes de sí mismo. Una vez encontré también a Carlos en los chiles en nogada del Centro Histórico de Santo Domingo. Yo había intentado con mi mujer intentar hacer una larga fila para ver las reliquias budistas que estaban ahí, que era un gran acontecimiento. Después de una hora en el sol, decimos, no podemos entrar, nos vamos a insolar, vamos a comernos un chile en nogada. Y llega Carlos con su mujer, venían de la Feria del Libro, le cuento la anécdota, y se muere de la risa. Él ya había pedido su carne y su whisky. Decía, no, Pablo, el budismo es esto también. La carne, el whisky, la vida, el gozo. Un gran catador de whiskies y de vinos. Definitivamente, ese era lo suyo. El agua para trabajar. Exactamente, su combustible. Alguna vez me comentaban en Italia, ¿no? En Lucca, donde había un librero, Aldo Zanqueta, que fue su editor allí, que tenía una pequeña librería, y que organizó una presentación del libro de Montemayor sobre los zapatistas, que es un libro que tuvo también mucho éxito en Italia, y que se llenó el auditorio de gente que iba a escuchar a Montemayor a hablar sobre zapatismo. Y que allí en Lucca dijo, bueno, esto es una tierra de autores de ópera, de grandes músicos. Hizo a un lado la presentación del libro y se puso a cantar ahí unas arias. Eso era también Montemayor. Eso era Carlos. Eso hizo en La Habana, por ejemplo, donde convivimos. Yo fui como reportero a cubrir el premio Casa de las Américas. Él estaba como integrante del jurado. Y una tarde en el restaurante del hotel llega una dama cubana con el calor de las 2 de la tarde, vestida de noche, con su traje de noche, su maquillaje, todo un personaje, y se sienta al piano. Y Carlos en la mesa empieza a tararear. Y luego sube la voz, se levanta y termina cantando Siboney junto al piano con la dama. Y al día siguiente da un recital en un teatro, porque era lo suyo, eso era lo suyo. Esa noche ocurrió un encuentro maravilloso con Fidel Castro. Fidel le regaló una botella de su whisky de producción personal,
el tema era la guerrilla. Esa es la foto de ese encuentro. Que se hicieron grandes amigos después. No se ve la botella de whisky, pero podemos imaginar. El tema inicial fue la guerrilla. Yo intenté entrevistar a Fidel. Él terminó entrevistándome. Acababa de ocurrir el levantamiento zapatista. A la quinta pregunta que me hacía, preguntas muy específicas de un guerrillero sobre la guerrilla, que cómo vestían, que cómo eran sus armas, etcétera, le dije: espéreme, comandante, está con nosotros el más experto conocedor del tema. Regresé con Carlos y terminamos hasta el amanecer. Después hablaron de poesía, de música, otros, Carlos recitando poesía en griego, en italiano, Fidel recitando a José Martí, una fiesta. Y sellándolo con un salud y revolución social, me imagino. Exactamente. ¿Qué te parece, Pablo, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que permanezcan con nosotros para el aterrizaje final de esta charla con Pablo Espinosa. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal, que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. The name's Bond. James Bond. Estamos ya de vuelta en A Contracorriente, conversando con Pablo Espinosa, que nos ha venido develando algunos de los secretos, no sé qué también guardados, porque ya se han hecho públicos, del escritor Carlos Montemayor. Pablo, el libro está compuesto sobre todo por tu testimonio. Sí. Pero hay también algunos otros pequeños escritos de otros compañeros y compañeras de viaje de Montemayor. ¿Quién más participa en la redacción? Pues este libro lo quiero mucho, me gusta mucho, porque ya no es mío. Yo doy la cara por él, pero es de muchos. Se convirtió en un libro coral, adquirió magia. Siguiendo el protocolo tradicional de la publicación de un libro, digo, bueno, ya tengo el texto, falta un prólogo, le pedí el prólogo a Ignacio Solares, amigo de la infancia de Carlos. También de Chihuahua. También de Chihuahua, que cuenta cosas tan deliciosas como que estaban todos los niños jugando a las pistolitas, allí en el polvo, en el barro, y llega Carlos, pues siempre muy elegante desde niño, con unas pistolitas doradas, limpiecitas, chulísimas, que le acababan de comprar en El Paso, y todos estaban mascando chicle, y Carlos, muy propio, pues no quería decir una palabra tan vulgar, y les dijo: oigan, ¿no tienen de esa sustancia masticable que tienen en la boca que me compartan? Después del texto de Nacho, empezaron a surgir
Esta magia de las redes sociales, de pronto una persona a quien no conocía físicamente me mandó un texto que era una entrevista espléndida con Carlos a propósito de la traducción de la poesía china. Y le dije, oye, qué curioso, tengo un libro, ¿por qué no me permites incluirlo? Y después, platicando con Susana, la viuda de Carlos, le dije, oye, dame un texto, platícame tu vida con Carlos. Susana entró en shock, pero ¿cómo? Si estás tú, está Nacho Solares, escritores. ¿Cómo? Y resultó un texto bellísimo que escribió Susana, donde habla cómo ella se convirtió en su primera lectora, que Carlos le preguntaba con ansiedad, dime qué te parece, a la primera persona que lo leía. Victoria Montemayor nos escribió el único currículum vitae, hija de Carlos, el único currículum vitae vivo. Es decir, nos cuenta toda la trayectoria literaria, académica y artística de Carlos, pero escrito desde el amor de su hija. Natalia Toledo escribió también un texto hermoso, donde cuenta cómo fue su relación con su maestro, cómo la tradujo al inglés, se incluye un poema en zapoteco. Mónica Mateos entrevistó a un compañero de aula de abogacía de Carlos, y de pronto el libro creció, se hizo mágico. Es un libro coral. El libro lo editó... la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Y dónde se consigue, Pablo? En la librería de La Jornada, Avenida Cuauhtémoc, 1236, en la Colonia del Valle. Hace ya 5 años que murió Montemayor, ¿no? Un año trágico, digamos, para el mundo de la intelectualidad de izquierda de este país. Murió también Bolívar Echeverría, murió Carlos Monsiváis, murió José Saramago, sí, ¿no? Todos cerca uno del otro. Eso. ¿Por qué a 5 años de distancia su muerte recordar a Montemayor? ¿Qué nos queda de Montemayor? Nos quedan sus 5 discos. Como este libro habla de aspectos poco conocidos de Carlos, yo insisto en esos aspectos poco conocidos y respondo así a tu pregunta. ¿Qué queda? 5 discos que no son de Pavarotti, sino son de un músico honesto, coherente, apasionado. Son muy interesantes, muy disfrutables. Queda la poesía. Los libros, Guerra en el Paraíso, Las Aves de Urgell, Los Hombres del Alba, Las Mujeres del Alba, son libros conocidos, más o menos, circulan, pero la poesía de Carlos está ahí. Ese es lo que sigue. Y como no hay casualidades, yo no pensé en una cuestión conmemorativa o de efeméride, pero de pronto coincidió la publicación del libro con el aniversario. Cada año se hacen unas jornadas Montemayor en Parral, en Chihuahua hay también actividades, y Carlos formó una gran comunidad enorme, tanto en el mundo de la música como en el mundo de las lenguas indígenas, en el mundo de la lucha social, en el mundo académico. Ese ejemplo de un hombre sabio, conocedor, degustador de la vida, es lo que queda. En el mundo editorial, el autor está estrechamente relacionado con la obra. Es muy difícil difundir, promover un libro cuando el autor está ausente. ¿Cómo se mantiene en movimiento, viva la obra de Montemayor hoy, Pablo? En el boca a boca, que es también uno de los propósitos de este libro. Este libro da a conocer aspectos que de pronto resultan interesantes y que son comentados y de pronto surge el interés. Vamos a escuchar cómo cantaba y ya podrán decir, pues no es para tanto, o qué interesante, o cantaba muy, muy bien. Y la lectura de otros textos que no son conocidos, como la poesía, y quedarán deslumbrados, eso se los garantizo. De hecho, mi relación con Carlos terminó de una manera hermosa. La última conversación fue a propósito de la poesía, y me dijo, estaba triste, porque acababa de morir un gran amigo suyo, un poeta italiano de Udine,
y me dice, oye, Pablo, pero yo no quisiera que publicáramos una nota necrológica, sino en esta ocasión un poema. Y yo riéndome le digo, pues acabas de cumplir un sueño guajiro mío, porque yo siempre bromeo con que algún día haremos una nota informativa como un soneto, y me envió un poema bellísimo, hermosísimo, donde se despide de su amigo, pero en realidad, cuando Carlos muere 2 meses después, yo me encuentro entre mis papeles el poema, lo releo y veo que era la despedida de Carlos, porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Él ya sabía que Sí. le quedaba poco tiempo. Sí, tenía cáncer Y, en el estómago. y enfrentó su despedida como si no se estuviera despidiendo. Exactamente. O sea, siguió viviendo su vida hasta el último momento. Escribiendo y concluyendo en la medida de lo posible proyectos. Dejó algunos inconclusos, por supuesto, pero cerró círculos. ¿Tú qué impresión tienes de cómo el mundo de la academia ha recibido la obra de Montemayor, Pablo? Es reconocido en todos los ámbitos, menos en el de la música. Menos en el de la Y música. como conozco el ámbito de la música, entiendo por qué. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? A ver, Pablo. Bueno, en todos los ámbitos hay lo que se llama Ajá. envidia. Carlos era un hombre muy querido, Ajá. muy exitoso, muy inteligente, muy brillante. Y que ese tipo cantara y que nadie le dijera cantas mal, Ajá. pues eso causaba. De hecho, su primer disco, en una librería de todos conocida, lo rechazaron, le dije, y con comillas argumentos. Decían, no, zapatero a tus zapatos, usted es escritor, este disco no. ¿Cómo van a venir a comprar un disco cantado por un escritor? Y yo se lo pregunté en una de las primeras entrevistas a Carlos y me decía, es que James Joyce se desterró porque perdió un concurso de canto operístico en Irlanda. Alberto Blanco, el poeta, es músico. Hay muchísimos grandes ejemplos de escritores músicos, pero de creadores en otros ámbitos que incursionan en la música, que son, yo decía, es que tú eres del Renacimiento, tú no eres de aquí, además de romántico. Bien recibido en todos, y en el de la música ni falta que hace, ahí están los discos. Sin embargo, su labor como periodista de opinión, ¿no? Él escribía regularmente en La Jornada y en la revista Proceso, es una obra que no se ha prácticamente recogido ni difundido, a pesar de que ofrecía muchas luces de lo que estaba sucediendo en México en aquel entonces. ¿Cómo explicarte esto? Pues en primer lugar, lo que pienso ante lo que dices, y veo que nuevamente tienes razón, es que es un proyecto por hacer, hay que recopilarlo. Tuvo un recibimiento y un efecto tan positivo que muchas personas recuerdan a Carlos por esos artículos precisamente, por todo lo que les movió de lo que Carlos escribió en La Jornada. Sí, él era en el sentido más amplio de la palabra una especie de intelectual orgánico de un partido inexistente, ¿no? En donde el mundo de los luchadores sociales se identificaba con lo que él decía, sentía seguridad en que había alguien que estaba pensando esos problemas y que era capaz de ofrecer una mirada fresca, ¿no? Había una identidad entre el mundo de sus lectores en sentido amplio, que no necesariamente conocían sus novelas o su poesía, pero que veían en sus escritos un elemento de esclarecimiento de la situación inigualable, ¿no? Definitivamente su coherencia iba unida con un sentido de intuición muy poderoso. Él, con su gran sentido del humor, siempre me decía, es que yo soy un especialista en cosas que a nadie le interesan. ¿Y a quién le interesa la justicia social? ¿A quién le interesan los luchadores sociales? ¿A quién le interesan los marginados, los pobres, los oprimidos? Y con esa honestidad escribía, y aunado a todo su gran conocimiento, a su formación escolástica que le permitía estructurar sus textos de una manera muy efectiva. Y es un personaje que logró, ya estamos en el último minuto del programa, que logró meterse a espacios como el de Televisa, a espacios como el del establishment del mundo de los escritores, de la República de las Letras,
¿no? Sin problema, Efectivamente. con un aval, con un reconocimiento. Sí, porque era una persona libre. Era una persona libre. Así es. Pablo, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy aquí A Contracorriente. Y ustedes, amigos, también muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, conversando, recorriendo la trayectoria de este hombre ejemplar, de este intelectual comprometido, de este gigante de nuestras letras, que, como decía Pablo hace un momento, es un ejemplo para todos nosotros y para los jóvenes. Ya saben, muchas gracias por su presencia el día de hoy y los invitamos a que la semana que viene nos vuelvan a sintonizar y que por lo pronto permanezcan aquí en A Contracorriente para ver a Jesús Taylor conduciendo de manera muy atinada lo que Rompeviento se llevó. Nos vemos la próxima semana.